lleno de lepra, lleno de lepra. Casi podemos imaginar, sin exagerar, que fue uno de estos zombies que pasan en las películas de hoy, el que se acercó a Jesús. Ahora, esto fue algo chocante, porque un leproso no podía acercarse a la ciudad, menos a las personas. Fíjese, de acuerdo a los escritos de un rabí judío, un leproso no podía acercarse a menos de 3 metros de cualquier persona cuando el viento estaba en contra. Si tenía el viento en contra, no podía acercarse a menos de 3 metros. Cuando estaba el viento a su favor, escuche bien, no podía acercarse a menos de 50 metros. Josefo, el historiador judío más conocido y más citado, dice que un leproso, fíjese bien, un leproso en Israel era considerado como si fuera un cadáver viviente. Por eso le dije que no exageraba cuando le digo que cuando este leproso se acercó al Señor Jesús, era como si un zombie se estuviera acercando a él. Un rabí se enorgullecía en decir: yo no me comería un huevo que se hubiera comprado en una calle por la que hubiera caminado un leproso. Otro rabí decía: yo me enorgullezco cada vez que veo a un leproso, lo apedreo. Por eso fue chocante que este leproso viniera a Jesús abriéndose paso entre la multitud. Porque recuerde, siempre había una multitud rodeando al Señor. Era que este leproso se acercó, se arriesgó a todo, violó todas las normas de su exclusión. Estaba tan desesperado que se expuso incluso a ser apedreado, todo con tal de llegar a Jesús. Ahora, cuando llegó delante de él, su actitud fue una actitud humilde, una actitud respetuosa. Marcos dice que se arrodilló. Mateo va más allá y dice que se arrodilló en actitud de adoración. Lucas va aún más lejos y él dice, no solamente se arrodilló, se postró sobre su rostro. Es decir, se extendió totalmente en el suelo delante de Jesús. Si ve su ilustración en el boletín, creo que la ilustración en el boletín hace justicia a cómo llegó este hombre ante el Señor. Ahora, Lucas añade algo muy importante más, porque Marcos solo dice que él llegó y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Lucas agrega una sola palabra más, pero que es muy importante. Lucas dice que el leproso llegó y dijo: Señor, si quieres, puedes limpiar. Aparentemente este hombre tenía toda la actitud de alguien que reconoce a Jesús como su Dios. Ahora, ¿era así? ¿Lo reconocía realmente como el Mesías? ¿Lo reconocía realmente como su Señor, como el ungido de Jehová? Al menos su lenguaje corporal eso indicaba. Lo cierto es que estaba tan desesperado que se arriesgó a todo, a la vergüenza, al desdén, incluso a la muerte, para ir a donde se suponía que no debía ir. Y eso demuestra la confianza que este hombre tenía en el poder que tenía Jesús. Porque para ese momento el poder del Señor Jesús había hecho tantos milagros ya. Acuérdense, lo acabamos de ver. En Capernaum dice la Biblia que toda la ciudad se agolpó a la casa de Pedro para ser sanado. El poder de Jesús era conocido. Así que este hombre llega, se acerca y le dice: si quieres, puedes limpiarme. Así que dudas acerca del poder de Jesús para sanarlo, este hombre no tenía. La única duda que él tenía es si Jesús querría sanarlo o no. Eso habla también bien de esta persona y nos pone de paso el ejemplo de cómo podemos o cómo debemos pedir.
Él estaba consciente de la soberanía divina de Jesús. Eso por un lado. Estaba consciente también de que él no estaba en la posición de demandar nada de él. Él estaba consciente de su miseria al ser considerado ante los ojos de los demás y ante sus propios ojos como inmundo, maldecido por los hombres, maldecido incluso por Dios. Es que seguramente en su mente estaba fijado el pensamiento que si Jesús era el Hijo de Dios, quizá yendo con la actitud apropiada, con las palabras apropiadas, Dios iba a cambiar su opinión y lo iba a curar, iba a quitarle su maldición. Pero claro, también había la posibilidad de que Dios no quisiera sanarle y entonces él continuara enfermo. Ese era el predicamento de este hombre, un hombre estigmatizado, un hombre enfermo, un hombre marginado, aislado no solamente de la sociedad, pero aislado de las personas que amaba. Imagínense, si tenía esposa, si tenía hijos, él no los podía ver. En ese entonces no había teléfono, ni siquiera hablar por teléfono podía. Yo creo que ni señales de humo había en ese entonces. Entonces, en su desesperación, decide arriesgarse e ir a Jesús para decirle humildemente, respetuosamente, en actitud de oración: si quieres, puedes limpiar. La multitud seguramente se horrorizó. Esa fue la respuesta de la multitud. Y yo creo que lo mismo, aunque nos demos baños de pureza hoy, lo mismo nos pasaría a nosotros hoy. Si estamos congregados y llega un hombre en estas condiciones, tiene que impresionarnos. Les digo que yo vi, hermanos, una foto y créanme que duele. Duele ver a una persona en estas condiciones, llenos de llagas. Así fue como reaccionó la multitud, horrorizada. ¿Cómo respondió? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Primero déjeme darle un apunte. El Señor Jesús sanó a mucha gente que no creía en Él. Sanó a mucha gente que no le mostraba ningún respeto. Juan 5, por ejemplo, narra el hecho del paralítico de Betesda. Este hombre al que Jesús sanó a la orilla de este estanque. Después, cuando los sacerdotes le preguntaron a él, ¿quién te sanó? Ya ni se acordaba. ¿Quién lo había sanado? Fue hasta después que Jesús se lo encontró en el templo y que Jesús lo reconoció a él, que entonces pudo decirle a los sacerdotes: ah, miren, ese fue el que me sanó. Porque no se acordaba de él. Si no se acordaba de él, ¿qué respeto podía tener? La mayoría de las personas a quienes sanó Jesús no creía en él. Por eso, cuando alguien sí mostraba esa fe, el Señor aprovechaba y lo ponía como ejemplo. Ejemplo de que debemos confiar en Él, que toda nuestra confianza debe estar en su poder. Pero la verdad es que la sanidad que el Señor Jesús otorgaba era independiente de la fe o no fe que la gente que la recibía tenía en Él. Así que en el caso que nos ocupa, la actitud de este hombre no tenía nada que ver con la respuesta del Señor. Su actitud es muy interesante, es ejemplar, pero no es la razón por la que el Señor Jesús lo sanó. El Señor Jesús, dice Lucas, sanó a cada uno de los enfermos que le llevaron para que lo sanara. A cada uno. No importaba si tenían mucha fe o poca fe o ninguna fe en Él. ¿Y no sigue pasando eso hoy? ¿Sí? ¿Cuántas veces ha venido gente a pedir que oremos por un enfermo? ¿Cuántas veces hemos orado en el nombre de Jesús? Señor, sánalo. Y el Señor lo sana y luego van y le dan las gracias a una imagen. Así que hoy sigue pasando, hermanos. Jesús sigue sanando a la gente
tenga mucha fe, poca fe o ninguna fe, o la tenga en el objeto equivocado. Porque lo único que mueve hoy a Jesús para sanar a alguien es lo único que movió a Jesús a sanar a toda la gente que le llevaron. El mismo motivo de entonces es el mismo motivo de hoy, y ese motivo está en el versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. ¿Qué era, hermanos? ¿Qué motivaba que Jesús sanara a la gente? Su misericordia. Su misericordia. Jesús sentía compasión por la gente enferma, igual que hoy siente compasión por ellos. Jesús sentía el dolor del leproso, Jesús sentía su agonía, su marginación. El predicamento de este hombre disparó la misericordia de Jesús, porque Dios es un Dios de misericordia, hermano. ¿No dice así la Biblia? Amén. Es por la misericordia de Dios que podemos despertar cada mañana. Porque si Dios nos pagara de acuerdo a nuestros actos, hermanos, hace mucho nos hubiera exterminado. Dios siente el dolor que los efectos del pecado tienen sobre nosotros, los pecadores, y eso es lo que lo lleva a actuar en favor nuestro. El gatillo que disparó el poder de Jesús no fue el nivel de fe en el leproso, fue su misericordia. Y lo sanó, como dijimos hace 8 días que el Señor sanaba, hablándole y tocándolo. Versículo 41. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, se limpió. Ahora, debemos recordar, hermanos, había una ley en Israel, una ley que está en el capítulo 5 de Levítico, en donde Dios prohibía a todas las personas de Israel tocar algo inmundo. Las personas no podían tocar nada inmundo, porque entonces ellas mismas se volvían inmundas. Pero yo le pregunto, ¿qué puede hacer inmundo a Jesucristo? Nada. Nada. Por eso Él lo pudo tocar. Al contrario, es el toque del Señor Jesús el que nos limpia de nuestra inmundicia. Miren qué fue lo que pasó, versículo 42. Y así que Él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. La expresión favorita de Marcos. Marcos siempre anda con sus enseguida, su inmediatamente, su al instante. Parece que lleva prisa Marcos. Y otra vez vuelve a decir aquí: al instante la lepra se fue de aquel. Pero es que es la realidad. Acuérdense que hace 8 días dijimos, una de las 6 formas en las que el Señor Jesús sanaba era instantáneamente. No había periodos de recuperación, no había convalecencia. El Señor Jesús ordenaba, la enfermedad se iba. Eso fue lo que pasó aquí. Note por favor, hermanos, en el caso de la suegra de Pedro, fue como si nunca hubiera estado enfermo. Al leproso le pasó lo que le pasó a la suegra de Pedro. Después de que el Señor lo sanó, fue como si